Vamos a estudiar las sales, que son los últimos compuestos inorgánicos que veremos en esta unidad. Ejemplos de sales son la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, también la lavandina, que es una solución acuosa, es decir, una disolución en agua de hipoclorito de sodio, que es una sal, los componentes del polvo de hornear, uno de ellos es bicarbonato de sodio, que también es una sal, la mayoría de los fertilizantes, que tienen muchísima aplicación agronómica, tanto en el campo como en el laboratorio, entre otros compuestos de uso muy común. Las sales están formadas por un catión y un anión. La única condición es que el catión sea distinto del protón y que el anión sea distinto del hidróxido. Por lo tanto, las sales se pueden formar con prácticamente todos los elementos que forman parte de la tabla periódica. Ahora, ¿cuáles son esos iones, cationes y aniones que podrían formar una sal? Bueno, podemos repasar un poco todo lo que estuvimos viendo con el resto de los compuestos y vamos a ver que, por ejemplo, dentro de los ácidos, cuando analizamos que los ácidos en solución acuosa se ionizaban, vimos que que se formaban algunos iones. Por ejemplo, el nitrito, dijimos que era el ion que se formaba cuando el ácido nitroso se ionizaba en agua. De la misma manera, el nitrato era el ion que se formaba cuando el ácido nítrico se ionizaba en agua. También el sulfato ácido o bisulfato y el sulfato son aniones que se forman cuando el ácido sulfúrico se ioniza en solución acuosa. Esos entonces son ejemplos de aniones, o sea, de iones con carga negativa. De la misma manera, cuando hablamos de los hidrácidos, también vimos que los hidrácidos se podían ionizar. Por ejemplo, el cloruro es un anión que se puede formar cuando el ácido clorhídrico se ioniza. También el sulfuro ácido y el sulfuro son aniones que se forman cuando el ácido sulfídrico se ioniza en solución acuosa. Ahí tenemos entonces ejemplos de aniones. También cuando estudiamos los hidróxidos, vimos que esos hidróxidos en solución acuosa se disociaban, y en esa disociación justamente se forma un catión y el anión hidróxido. Como vemos acá en el ejemplo, el catión sodio se separa del anión hidróxido. De esa manera entonces, el catión sodio es un ejemplo de un catión, y cuando planteamos una disociación en etapas, por ejemplo, en el hidróxido de cobre 2, vimos que había dos posibles cationes que se podían formar en la solución o en la disolución de ese tipo de compuestos. Uno es el catión cúprico o el catión cobre 2, y otro es el catión que forma el cobre cuando retiene un hidróxido en la fórmula, que lo llamábamos catión básico cúprico. Bien, también cuando analizamos los compuestos binarios de hidrógeno, en particular los del grupo 15, vimos que el amoníaco tenía un comportamiento en solución acuosa que culminaba en la formación del catión amonio. Este entonces es un ejemplo, vemos el catión, vemos la representación de la partícula y la representación de la estructura de Lewis, de un ejemplo de un catión formado por más de un elemento. De esta manera entonces vimos varios ejemplos de cationes y de aniones. Por ejemplo, el catión sodio, el catión ferroso, el catión férrico, el catión cobre más 2, o el catión que forma el cobre cuando retiene un hidróxido, que sería el catión básico cúprico, el catión amonio, el anión cloruro, el anión sulfato ácido o bisulfato o hidrógeno sulfato, los tres nombres son correctos, el anión sulfuro, el anión hidrógeno sulfuro o sulfuro ácido, el anión nitrato, el anión nitrito. Todos estos son ejemplos de cationes y de aniones. Y una sal no es más que la combinación de un catión con un anión, en términos generales. Puede ser que se combinen también más de un catión y más de un anión, por ejemplo en los minerales, que son sales más complejas. Pero básicamente una sal es la combinación de un catión, que puede ser cualquiera de estos cationes, por ejemplo, ¿no?, que son los que estuvimos estudiando, por supuesto puede haber otros, con un anión, como por ejemplo cualquiera de estos aniones que también estuvimos estudiando. La única condición para la formación de la sal es que la carga que aportan los cationes tiene que ser igual a la carga negativa que aportan los aniones. Entonces, de esa manera, la fórmula de la sal va a contemplar la cantidad de cationes o de aniones necesaria para que sea eléctricamente neutro. Vamos a verlo con ejemplos.
Como dijimos entonces, las sales están formadas por un catión y un anión, en consecuencia van a ser compuestos iónicos. Las sales pueden ser sales binarias, es decir, que están formadas por dos elementos, por ejemplo, el cloruro de sodio, y van a estar bajo las especies químicas de catión sodio y de anión cloruro. Las partículas que forman esas sustancias podemos representarlas de esta manera, con la carga que corresponde a cada una de ellas, y la sustancia en ese caso sería una red iónica formada por un arreglo tridimensional de estos aniones y cationes alternados en el espacio, en una relación 1 a 1, porque la cantidad de cargas del catión es igual a la cantidad de carga del anión. O sea, el catión tiene una carga positiva, el anión tiene una carga negativa. Por lo tanto, es necesario un catión para compensar la carga de cada anión, y entonces la relación es 1 a 1 dentro de esa red. También puede haber sales que no son binarias y que las denominamos oxosales, quiere decir que son sales que tienen oxígeno. Estas sales se forman cuando hay un anión que tiene oxígeno dentro de la estructura, como en este caso, por ejemplo, el anión sulfato. Esta sal, por ejemplo, es el sulfato de potasio. El anión sulfato, que tiene dos cargas negativas, necesita de dos cationes potasio para poder compensar esa carga, o sea que cada potasio tiene una carga positiva. Esta sería la estructura de Lewis del anión, en donde vemos que el azufre está unido a los oxígenos de forma covalente. Estos serían enlaces covalentes simples con el oxígeno de la derecha y con el de la izquierda, y enlaces dativos con el oxígeno superior y el inferior. A su vez, para completar el octeto, el oxígeno de la derecha y el de la izquierda han ganado un electrón extra, que es el que aparece aquí con color rojo y también aquí con color rojo, y esos electrones extra que tiene son los que le otorgan estas dos cargas negativas. Esas dos cargas negativas entonces son compensadas, como dije anteriormente, por la carga de los cationes potasio. Hay que considerar que dentro del anión existen enlaces covalentes, como mencioné anteriormente, dativos o normales, entre el azufre y el oxígeno. La representación de las partículas de estas sustancias sería esta que vemos aquí, en donde representamos dos partículas que son los cationes potasio y una partícula más grande que está formada por el anión sulfato. O sea, dentro del anión existen los enlaces covalentes, que los representamos aquí con la superposición entre estos átomos de oxígeno y de azufre. En la sustancia podríamos representar una red tridimensional que va a estar formada por los aniones sulfato y por los cationes potasio, y acá la relación, a diferencia de lo que veíamos con el cloruro de sodio, no va a ser 1 a 1, sino que va a ser 1 a 2. Esto quiere decir que por cada anión sulfato, que tiene dos cargas negativas, son necesarios dos cationes potasio dentro de la red. Por lo tanto, en la red, si nosotros pudiésemos contar la cantidad de cationes y de aniones, veríamos que hay el doble de cationes que de aniones. Pero la carga, por supuesto, es la misma, considerando que la carga del catión es la mitad que la carga que tiene en este caso el anión. Bueno, luego de haber visto estos ejemplos, vamos a ver una clasificación que se hace en las sales, en sales neutras, sales ácidas o hidrógenosales y sales básicas o hidroxidosales. ¿En qué se diferencian unas de otras? Bueno, las sales neutras son aquellas en las cuales el catión no contiene hidróxido y el anión no contiene protones. Por ejemplo, en este caso vemos que el catión es el catión cobre, el anión es el anión sulfuro, este sería el catión cobre más 2, un catión cúprico, y ninguno, ni el catión tiene hidróxido, ni el anión tiene hidrógeno. En esta otra sal, el catión es el catión sodio, el anión es el anión nitrato, y de nuevo, el catión no tiene hidróxido, el anión no tiene hidrógeno. En esta última sal es la sal sulfato de amonio. El sulfato es el anión que no contiene hidrógeno, y el catión es el catión amonio y no contiene hidróxido. Por lo tanto, cualquiera de estas sales son sales neutras. Vemos que en las hidrogenosales, como estos ejemplos que tenemos aquí, el catión, aquí por ejemplo es el catión sodio, y el anión es el anión carbonato ácido. Este anión sí tiene hidrógeno y por lo tanto esta va a ser una sal ácida.
En este otro ejemplo tenemos también el catión potasio, que no tiene hidróxidos, y el anión, que es el anión fosfato diácido, porque tiene 2 hidrógenos junto con el anión fosfato. Este anión entonces es un anión que tiene protones, tiene hidrógeno dentro del anión, y por lo tanto esta va a ser una sal ácida. En este tercer ejemplo, nuevamente, el catión es el catión magnesio y el anión es el anión sulfuro ácido o hidrógeno sulfuro. En este caso, el anión contiene hidrógeno y por eso esta sal la clasificamos como sal ácida. En cuanto a las hidroxidosales o sales básicas, son aquellas que van a contener al ion hidróxido dentro del catión. Aquí tenemos 3 ejemplos. En este caso, el catión es el catión formado por el cobre, que va a tener el estado de oxidación +2, combinado con el hidróxido, por lo tanto todo este catión tendría una carga positiva, y el cloruro, que sería el anión, que tendría una carga negativa. Entonces esa es una sal básica. En este caso tenemos otro ejemplo en donde el catión está formado por el catión magnesio, que tiene carga +2, y un hidróxido. Por lo tanto, todo el catión va a tener carga +1. Y esa carga está compensada por la carga del anión nitrato, que es -1. Aquí tenemos un tercer ejemplo en donde el catión es el catión que forma el hierro con 2 hidróxidos. Por lo tanto, en este caso, el hierro va a tener que actuar con el estado de oxidación +3. Entonces, con los 2 hidróxidos, todo el catión quedaría con una carga de +1. Y esa carga sería compensada por la carga del anión fluoruro, que es -1. Bien, veamos a continuación cómo deducir la fórmula de las sales. Para escribir la fórmula de una sal, siempre debemos considerar que todas las sales, ya sean neutras, hidrogenosales o hidroxidosales, siempre son la combinación de un catión y un anión. Entonces se escriben de esa manera, escribiendo primero el catión y luego el anión. Si tenemos que escribir la fórmula, por ejemplo, del cloruro de sodio, entonces escribimos primero el catión, que va a ser el sodio, y luego el anión, que será el cloruro. En segundo lugar, vamos a revisar cuál es la carga de cada uno de estos iones, porque como sabemos, todas las sales tienen que ser eléctricamente neutras. Entonces, el sodio es un catión que siempre actúa con estado de oxidación +1, su carga siempre es +1. Y el cloruro es un anión que actúa con carga o con estado de oxidación -1, o sea que su carga es -1. Por lo tanto, la fórmula del cloruro de sodio será un catión sodio por cada anión cloruro. Para el caso, por ejemplo, del sulfato de amonio, tenemos que considerar de la misma manera. Escribir primero el catión, que va a ser el amonio, que será nitrógeno, hidrógeno 4. Recuerden que el amonio es un catión que se forma a partir de una molécula de amoníaco que toma un protón del agua. Entonces queda con 4 hidrógenos y una carga positiva. Entonces su carga es +1. Y el sulfato, que es un anión oxigenado, que va a tener azufre y oxígeno. Como está actuando con el estado de oxidación más grande, el azufre, por eso es sulfato, su carga es +6, su estado de oxidación es +6. Y el oxígeno, en todos los oxoaniones, actúa con -2. Entonces, el anión sulfato será azufre-oxígeno 4, en donde la carga sería -2 de cada oxígeno por 4, -8, +6, que aporta el azufre, nos da una carga neta de -2. Entonces, tenemos un anión con una carga de -2 y un catión con una carga de +1. Para hacer que este compuesto sea eléctricamente neutro, necesitamos 2 cationes por cada anión. Entonces, la fórmula de la sal será amonio 2. De esta manera indicamos que necesitamos 2 cationes amonios por cada anión sulfato. Lo mismo sucede para las hidrogenosales y para las hidroxidosales. En el caso de las hidrogenosales también tenemos un catión unido a un anión. La diferencia con las sales neutras va a ser que el anión va a contener hidrógenos en su estructura. Por ejemplo, el carbonato ácido de sodio es una hidrogenosal. Para escribirla tenemos que escribir el catión, que sería el sodio, y el anión carbonato ácido. El anión carbonato ácido tiene un átomo de hidrógeno, 1 de carbono y 3 de oxígeno.
Veamos cuál es la carga de cada uno de estos cationes, de estos iones. El catión tiene carga +1, como dijimos, el sodio es un elemento del grupo 1, actúa con estado de oxidación +1, y el carbonato ácido va a tener una carga que va a salir de la suma algebraica de los estados de oxidación de cada uno de los elementos. El hidrógeno va a actuar con +1, el carbono con +4 y el oxígeno con -2. Como tenemos 3 oxígenos, entonces tenemos 5 cargas positivas, 4 más 1, y 2 por 3, 6 cargas negativas. Por lo tanto, la carga neta del anión es -1. Entonces, para formular la sal necesitamos un catión sodio por cada anión carbonato ácido. Y entonces la fórmula sería hidrógeno, sodio, hidrógeno, carbono, oxígeno 3. Para las hidroxidosales, de la misma manera, vamos a escribir primero el catión y después el anión. La diferencia con las hidrogenosales y las sales neutras es que las hidroxidosales en el catión tienen el anión hidróxido. Entonces, por ejemplo, si tenemos que escribir la fórmula del nitrato básico de magnesio, vamos a escribir primero el catión. El catión va a ser magnesio, pero como es una hidroxidosal y dijimos que es el nitrato básico de magnesio, el catión contiene un grupo hidróxido. Y el anión es el nitrato. En el nitrato, el nitrógeno actúa con el estado de oxidación más grande. Entonces vamos a escribir nitrógeno, oxígeno, porque es un anión oxigenado, el nitrógeno actuando con +5, el oxígeno con -2, y para formar el anión necesitamos 3 oxígenos. Entonces tenemos -2 por 3, -6, +5, nos da una carga neta de -1. Entonces, vamos a tener un anión que tiene una carga neta de -1 y un catión cuya carga neta vamos a calcular. El magnesio siempre actúa con estado de oxidación +2, o sea que su carga va a ser +2. Y el hidróxido es -2 del oxígeno y +1 del hidrógeno, o sea que su carga neta es -1. Por lo tanto, la carga del catión será +1. En este caso tenemos un catión con una carga neta de +1 y un anión con una carga neta de -1. Por lo tanto, para formar la sal necesitamos un catión por cada anión. Y entonces la fórmula de la sal será magnesio, hidróxido y nitrato. De esta manera formamos una hidroxidosal. En cuanto a la nomenclatura, vamos a ver la nomenclatura tradicional o clásica para cada uno de estos tipos de sales. En las sales neutras, igual va a suceder en las sales ácidas y en las sales básicas, siempre es necesario en una sal, en el nombre de una sal, nombrar primero el anión y luego el catión. Veamos un ejemplo. En este caso, sabemos que primero en una sal debemos escribir el catión, sería el catión potasio, y luego el anión, que sería el anión cloruro, pero el nombre se indica al revés de cómo se escribe. Primero indicando el nombre del anión y luego indicando el nombre del catión, como leyendo la sal de derecha hacia la izquierda. Entonces el nombre de esta sal sería cloruro de potasio. Aquí tenemos otro ejemplo. El anión en este caso es el anión nitrato y el catión es el catión sodio. Por lo tanto, el nombre de la sal será nitrato de sodio. Por último, aquí tenemos otro ejemplo, otra sal neutra, en donde el anión es el anión sulfato y el catión es el catión hierro con estado de oxidación +3. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, el sulfato sabemos que tiene 2 cargas negativas. Entonces, si tenemos 3 aniones sulfato, esto quiere decir que habría 6 cargas negativas en total. Y para compensar esa carga necesitaríamos 6 cargas positivas. Como tenemos un 2 debajo del hierro, entonces el hierro tendría que estar actuando con el estado de oxidación +3, así cuando estén los 2 cationes hierro, se sumarían las 6 cargas positivas que compensarían las cargas negativas del sulfato. De esta manera entonces el nombre de esta sal sería sulfato férrico, considerando la terminación ico porque el hierro está actuando con su mayor estado de oxidación. Vamos a ver ejemplos de hidrogenosales. También vamos a nombrar primero el anión y después el catión. En este caso el anión es el anión carbonato, pero con un hidrógeno, por lo tanto será el anión carbonato ácido.
También se puede denominar hidrógeno carbonato o bicarbonato. El catión va a ser el catión sodio, por lo tanto el nombre de la sal será carbonato ácido de sodio o bicarbonato de sodio. En este otro ejemplo, el anión es un anión que está formado por el fosfato con 2 hidrógenos, por lo tanto todo esto constituye el anión. El anión será fosfato diácido, porque tiene 2 hidrógenos, de potasio. Por último, vemos otro ejemplo en donde el anión es el anión que forma el sulfuro con un hidrógeno, por lo tanto también será sulfuro ácido o hidrógeno sulfuro. Y el catión es el catión hierro con estado de oxidación más 2, que nos damos cuenta que tiene el estado de oxidación más 2 justamente porque necesitamos 2 aniones para compensar esa carga. Cada uno de los aniones va a tener una carga de -1, entonces al necesitar 2, eso quiere decir que el hierro tiene 2 cargas positivas. El nombre de esta sal será sulfuro ácido ferroso o también bisulfuro ferroso, o también podría ser, aunque no lo tenemos aquí escrito, hidrógeno sulfuro ferroso o de hierro 2. En cuanto a las hidroxidosales, vamos a ver algunos ejemplos. En esta sal, el catión estaría formado por el magnesio unido a este hidróxido. Eso haría que el catión sea un catión con una carga positiva, ya que tenemos las 2 cargas positivas del magnesio sumadas a una carga negativa que tiene el hidróxido. Eso hace que el catión tenga una carga positiva y por lo tanto se compensa con una carga negativa del anión cloruro. El nombre de esta sal va a ser cloruro, que es el nombre del anión, básico, indicando que tiene un anión hidróxido de magnesio. En este otro ejemplo, el anión va a ser el anión formado por el cloro con el oxígeno, que se denomina hipoclorito, ya que es un anión oxigenado o un oxoanión, en donde el cloro está actuando con el menor estado de oxidación, que es el +1. Y el catión es un catión formado por el níquel y los 2 hidróxidos que están retenidos también por el catión. Por lo tanto, la carga del catión será de +3 del níquel, -2 de los 2 hidróxidos, entonces el catión tendrá solo una carga positiva. Y el anión entonces compensa con una carga negativa esa carga positiva. El nombre de esta sal va a ser hipoclorito, que es el nombre del anión, dibásico porque tiene 2 hidróxidos en la estructura, niquélico porque el níquel está actuando con su mayor estado de oxidación, que es el +3. En cuanto a las propiedades químicas de la sal, vamos a estudiar el comportamiento en solución acuosa, como lo hemos hecho con el resto de los compuestos inorgánicos. Y vamos a ver la disociación de las sales. Las sales, que son compuestos iónicos, en solución acuosa se disocian, es decir, se separan en sus iones. Y entonces, por ejemplo, si tenemos esta sal, el cloruro de sodio, lo que ocurre es la división o la separación en este punto en donde el catión se separa del anión. Y por lo tanto, lo que ocurriría es que el cloruro de sodio se separa en el catión sodio y en el anión cloruro. En este otro ejemplo que estuvimos analizando anteriormente, sucede lo mismo. Los cationes, que en este caso son 2, se separan del anión. Entonces, lo que ocurriría es que el sulfato de potasio se separa en 2 cationes potasio y un anión sulfato. Vale aclarar en este caso que los enlaces covalentes que tienen lugar dentro del anión no se rompen en la disociación de la sal. Los enlaces covalentes se mantienen. Simplemente lo que sucede es una separación de los iones. Los cationes por un lado y el anión por el otro. Por eso acá el sulfato se mantiene como tal, manteniendo incluso sus enlaces covalentes. Aquí vemos algunos ejemplos más de cómo las sales se disocian cuando están en solución acuosa. En este caso tenemos la sal sulfato de amonio. Esta sal está formada por un anión sulfato y 2 cationes amonio. Entonces, cuando está en solución acuosa, se disocia justamente liberando a la solución 2 cationes amonio y un anión sulfato. Con el carbonato ácido de sodio sucede lo mismo. Esta sal está formada por un catión sodio y un anión carbonato ácido o bicarbonato, que son los iones que se liberan a la solución.
Por último, vemos acá un ejemplo en donde tenemos el nitrato ferroso. Esta sal está formada por un catión hierro más 2, que es el catión ferroso, y por dos aniones nitrato. Y esos son los iones que se liberan cuando esa sal se disuelve en agua. Por último, vamos a ver un caso particular, que son los hidratos. Algunas sustancias contienen un número específico de moléculas de agua que están asociadas a cada unidad iónica, y estas sustancias se las denomina hidratos. Un ejemplo es esta sal que se llama cloruro cobaltoso, que cuando está sin agua, sin las moléculas de agua asociadas, tiene este color azul, y cuando tiene las moléculas de agua asociadas, tiene este color rosa. Esta sal se suele utilizar en algunas figuras que indican, por ejemplo, que cambia de color cuando va a llover o cuando cambia el clima. Es muy común de ver ese tipo de figuras, y justamente lo que tienen es un componente químico que es esta sal, el cloruro de cobalto 2, cloruro cobaltoso, que cuando se hidrata incorpora 6 moléculas de agua dentro de la unidad iónica, y de esa manera forma este compuesto que tiene otro color. Aquí vamos a ver la nomenclatura. Eh, en este caso, a las sales que tienen agua asociada a la unidad iónica, se las denominan con el nombre de la sal, el mismo que ya estuvimos viendo antes, y luego un prefijo que va a indicar la cantidad de moléculas de agua que están asociadas, y a continuación la palabra hidrato o hidratado. Estos prefijos van a ser, de acuerdo al número de moléculas de agua, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona o deca, de acuerdo del 1 al 10, o bueno, si tiene más, van con los sucesivos nombres. Por ejemplo, el yeso, que es una sustancia que todos conocemos, es esta sal sulfato de calcio asociada con 2 moléculas de agua. Entonces el nombre va a ser sulfato de calcio dihidrato, o bien se lo puede encontrar también como sulfato de calcio dihidratado. Aquí tenemos otra sal, que es el carbonato de sodio, que está asociada a 10 moléculas de agua, por lo tanto el nombre va a ser carbonato de sodio decahidrato. Si la sal no tiene moléculas asociadas, entonces se usa la palabra anhidro para indicar justamente que se trata de la sal pura sin el agua. Entonces, en este caso, se trataría de la sal sulfato de calcio anhidro. Bien, de esta manera entonces hemos terminado de ver todos los compuestos inorgánicos que vamos a estudiar en la unidad 2.